Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Isaac Pérez y soy el coordinador editorial para Red Sin Odio. Les agradezco que nos acompañen esta tarde en esta emisión de Charlas de Café en colaboración con Red Sin Odio. Estaremos hablando con Alessandro Pagani. Él es licenciado y maestro en Historia Contemporánea por la Universidad de los Estudios de Milano. Además, tiene estudios en Historia de México y Geopolítica por parte de las Universidades Autónomas de México y de Buenos Aires. Asimismo, escribe y es analista y periodista para el medio Contralínea y autor del libro Desde la estrategia de la atención a la Operación Cóndor, el neofascismo italiano al servicio de la geopolítica imperial estadounidense. El tema del fascismo y de las ideologías de extrema derecha es de extremada importancia para entender el odio en nuestros tiempos, en particular en Europa y en las Américas. Entonces, nos ha interesado platicar con Alessandro, que es experto en estos temas, para que nos ayude a profundizar un poco acerca de cómo se originan a nivel histórico y cómo operan a nivel político en el presente estos movimientos. Y pues sin más, le agradecemos mucho a Alessandro. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes o buenas noches desde donde, depende de donde nos están escuchando. Un gusto estar aquí y muchas gracias por la invitación. No, a ti, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues nos gustaría que comenzáramos iniciando como por un recorrido general. ¿Cómo debemos entender el fascismo? ¿Qué es el fascismo, Alessandro? Sí, la pregunta es muy actual. Yo voy a poner dos ejemplos importantes. Uno es la lamentable muerte, asesinado que hubo en estos días en Italia, en el pueblo de Colleferro, cerca de Roma, por parte de una escuadrilla de una banda de neofascistas italianos que básicamente lo mataron a golpes. Este muchacho se llamaba Willy Monteiro, tenía 21 años y era originario de Capo Verde. Había llegado en Italia pues con su familia hace pocas décadas y fue asesinado en una forma bárbara, violenta, en una forma propio de escuadrón fascista como fue durante el veintenio, el veintenio fascista en Italia en los años 20, 30 y 40. Ese es el primer ejemplo y después voy a entrar en la cuestión. El segundo ejemplo es de Valerio Verbano, un muchacho que en los años 80, el 23 de febrero de 1980, fue asesinado a solos 17 años en Italia, siempre en Roma, por un comando paramilitar neofascista que entró en casa, secuestró a sus familiares, esperó que el muchacho regresara desde el liceo donde él iba a estudiar. El liceo podríamos compararlo como el CCH aquí en México. Él hacía parte de una organización política extraparlamentaria de ese entonces en Italia, que era Autonomía Operaia, y él mismo había organizado, publicado una revista que se llama I Volsci. I Volsci eran un pueblo que en los tiempos anteriores de la llegada del Imperio Romano, de la construcción de Roma, hacían parte de la región donde hoy hay la ciudad de Roma. Y él hacía trabajo de contrainformación. Este término es un término militar que nació después en los años 50 por parte de Estados Unidos y que servía para utilizar un contexto de propaganda, de contrainformación contra la Unión Soviética. Pero en Italia viene utilizada también por parte de los compañeros y compañeras del movimiento revolucionario como un tema de contrainformación contra los grandes periódicos que hoy básicamente nos obscurecen la realidad de los hechos que vivimos a nivel mundial y nacional. Entonces, él estaba haciendo un trabajo de una investigación de contrainformación sobre el neofascismo y las relaciones del paramilitarismo neofascismo en Roma con los grupos, los carteles de la droga en Colombia, pero también con la 'ndrangheta y con las mafias sicilianas.
y había llegado a descubrir muchas cosas. Tenía propio un informe detallado con foto, indicaciones, etcétera. Pues estos comandos paramilitares iba propio justamente para poderlo, para poderle secuestrar estos informes y evidentemente asesinarlos. Este muchacho era también un maestro, un experto en artes marciales. Al momento que llegas en la casa, hubo un enfrentamiento con este comando paramilitar y su muerte será de un ametrallamiento prácticamente. Hasta hoy día no se conocen en absoluto los muertos, los asesinos, los mandantes, a demostración de que detrás de este asesinado habían evidentemente no solo los servicios secretos italianos, sino las más altas esferas de la política italiana de ese momento. Su padre murió después por el sufrimiento, por la ausencia del hijo. Su madre, Carla Verbano, luchó hace pocos años para la verdad que nunca llegó. Yo traigo a colación estos dos ejemplos porque la pregunta es, ¿qué es el fascismo hoy? ¿Qué es el odio social? O sea, ¿cómo se forma? ¿Cuál es el blanco distintivo para reconocer a un fascista hoy, a un neofascista hoy, en las calles, caminando, o en la política, en la televisión, cuando escuchamos a un politiquero, etcétera, etcétera? Pues es como el fascista que vivía en los años 20 en Italia, que llevaba una camisa negra y por supuesto había estudiado todas las recompilaciones de Mussolini. Era el neofascista de los años 70 y 80 en Italia, que había estudiado el así llamado, entre muchas comillas, filósofo Giulio Evola. Pues yo no creo. Yo creo que es más cercano hoy acercarnos a una visión de lo que Gianpaolo Pasolini narraba en sus escritos corsaros al mencionar unas de sus experiencias vividas en su propia piel donde él estaba dispuesto a dar una entrevista a una periodista de un periódico italiano. Hizo amistad con esta señora, se fueron en las playas, ella le contó de la historia de su hijo, que era un muchacho problemático, que muy rebelde, pero que se estaba acercando a los grupos neofascistas de los años 70 en Italia. Al final de cuenta de todo esto, Pasolini dice, pues sale una entrevista que yo básicamente no he contado a esta periodista, básicamente me ha manipulado completamente todo lo que era mi deseo de expresar un punto de vista sobre la situación en Italia. Entonces, ¿qué es el fascismo? Dice Pasolini, con su forma sarcástica, fuerte de atacar a los enemigos. Bueno, básicamente no es ya el fascismo de los años 20, 30, no lo podemos distinguir así. El fascismo es el capitalismo, este sistema, este American Way of Life, este modelo que nos quieren imponer del neoliberalismo, del fascismo neoliberalista, donde nosotros nos sentimos básicamente uno cada contra de otra persona, o sea, en el sentido de que yo compito contra otra persona por un lugar en el trabajo, por un lugar en la universidad. En esto se crea el odio, en esto se crea el higiene para que el fascismo siga siendo esta forma para que básicamente quien nos gobierna, este capitalismo financiero, este neoliberalismo, en esta fase del capitalismo supremo, pueda imponer también una división entre nosotros. Y dice, bueno, pero ¿cuál es el trato distintivo? O sea, a nivel antropológico, cultural, ¿cómo se viste un fascista? ¿Se viste como era en los años 70? ¿Se viste como en los años 20? No, es uno como nosotros. Simplemente que ve la televisión, simplemente que lo están manipulando, lo están envenenando a través de esto. Regresamos al asesinato de Willy Monteiro en Roma. ¿Quién son los que lo han matado? ¿Hacían parte de una organización neofascista? Pues en el sentido estricto del concepto, no hacían parte, no militaban en ninguna organización neofascista. ¿Eran neofascistas? Por supuesto que sí.
vivían en una vida y hacían una vida que se podría decir fascista. ¿Cuál es la vida de un fascista hoy? Pues todo lo que básicamente los medios de comunicaciones te hacen pensar que es muy importante. Entonces el elemento estético, de una belleza estética que no existe, o sea, entonces los músculos, esta fuerza física, pues, significa que todos los que están, que hacen gimnasio, que hacen artes marciales, son unos neofascistas. Por supuesto que no. Hay muchísima gente que hace gimnasio, hace artes marciales y son personas que no van y no andan matando a migrantes, no andan matando a muchachos o a muchachas, entre muchas otras cosas. Obviamente todo esto va conectado también con lo que es básicamente no solo los medios de comunicaciones, sino lo que la victoria de Trump en Estados Unidos ha llevado también en este fortalecimiento de una impunidad hacia el neofascismo y hacia este odio. Es decir, hoy tenemos un presidente de Estados Unidos que es un supremacista blanco que hace de su política, de su campaña electoral, de su politiquería, el odio hacia los migrantes, hacia las minorías, etcétera, etcétera. Entonces, en todo esto veamos también que otras fuerzas políticas en Europa hoy día llevan adelante una narrativa muy similar, por ejemplo en Italia, Salvini, la Le Pen en Francia, pero también en Ucrania, los neofascistas y neonazis ucranianos, pero veamos también esto en Polonia, y los conceptos y las categorías en las que ellos se meten son siempre las tríades que hemos conocido desde los años 20, o sea, desde hace 101 años del nacimiento del fascismo histórico y de las primeras escuadras de fascistas de acciones de Mussolini en la Plaza San Sepulcro en Milano en el justamente 1920. Desde ese entonces veamos los tres conceptos principales que son Dio, patria y familia. Pero esta gente no tiene ni Dio, ni patria, ni familia. Es decir, uno como Salvini, que hoy día básicamente está investigado por la justicia italiana desde antes que él era secretario de este partido, la Liga Norte, que después si queremos podemos analizar más profundamente, y que básicamente ha robado al erario italiano, entonces a los contribuyentes italianos, al mismo Estado italiano, a esta patria que ellos defienden con tanto valor, 49 millones de euros y no lo quieren regresar. Y todavía las investigaciones se alargan mucho. ¿Por qué? Porque básicamente lo han separado en muchos bancos, etcétera, etcétera. ¿Tienen una familia? No. Salvini es una persona que se ha divorciado como 2, 3 veces, que tienes amantes, que tienes concubinas, no tiene un concepto de familia. ¿Tienes un concepto de Dios? En absoluto no. No por lo que nosotros podemos considerar de un cristianismo antiguo, de un Dios que saca los mercaderes del templo, o sea, estos rateros que ellos mismos son. O sea, ¿cómo pueden sacarse ellos mismos del templo si son ellos los que están saqueando? Esto vale para Polonia, esto vale para Francia. Entonces, ¿qué es lo que genera el fascismo? Concluyendo, esta crisis en la que vivimos, esta pandemia, esta dictadura viral digital en la que vivimos, esta crisis también del capitalismo, del neoliberalismo en su fase tardía del capitalismo, donde básicamente hay algo que están haciendo, como decía Gramsci, pero que todavía no ha nacido, frente a algo que está muriendo y que todavía no ha muerto. En medio de todo esto tenemos un claroscuro, el nacimiento de los monstruos. Entonces, esto es un poco el punto introductivo que quisiera poner. Claro, lo que ahora que mencionas, y creo que es muy claro los paralelos que marcas entre, por ejemplo, cómo cuando ponemos a los líderes fascistas, o por lo menos las caras públicas del fascismo, bajo la luz, ninguno de ellos pasa sus propias pruebas, ¿no? El mismo Trump parado con una Biblia al revés en una fotografía donde se acaba de reprimir a un grupo de personas que protestaban, es un ícono, ¿no? De esta hipocresía y de esta
como contradicción andante que son los movimientos de la ultraderecha en donde quiera que volteemos a verla. Pero creo que hay algo bien interesante y que habría que cubrir, y no sé cómo lo veas tú, que es que pareciera que el fascismo hoy en día se fortalece por una narrativa de justamente de contrainformación desde la derecha, de acusar que todos los medios son una conspiración, de acusar que todo lo que se diga malo de su líder son mentira y de cultivar esta imagen de que hay una polaridad tribal, de que son ellos contra nosotros. Y ellos son esta conspiración de la izquierda cultural por dominar justamente, aplastar el modelo tradicional de familia, aplastar el modelo nativista y exclusivo de patria y aplastar una concepción pues bastante digamos, recalcitrante de un Dios que es excluyente, ¿no? ¿Cómo dirías tú o cómo consideras tú que se relaciona la ultraderecha con esta idea de la posverdad, con la idea de que todo lo que nos cuentan es mentira? Sí, de hecho hay hasta un concepto importante de un ataque hacia el modernismo, o sea, no es un ataque al modernismo desde una izquierda, o sea, no hay un concepto crítico de decir, bueno, la modernidad no nació en Europa, en Occidente, había ya modernidad, por ejemplo, en China, aquí en México, en Oriente, podríamos aquí tratar la cuestión en un sentido más filosófico, sino que ellos básicamente lo que hacen es un ataque a la Revolución Francesa, o sea, todo el discurso de una ilustración, de un iluminismo, de todo lo que fue el concepto de que es el hombre al centro del mundo, y de esta narrativa también construyen todo este discurso que es en particular lo que está haciendo, por ejemplo, la extrema derecha al poder en Polonia con los medios de comunicaciones, o sea, transformando este ataque a los medios de comunicaciones como un utilizo a través de las redes sociales de crear odio, de crear un conflicto entre opuestos posiciones políticas, que es el ejemplo también de la muerte del alcalde de Varsovia hace pocos años. Salió una película muy interesante que está en Netflix que se llama Ete, creadores de odio, justamente, donde muestran cómo las redes sociales hoy día son este fulcro de este populismo mediático que vivimos desde la posverdad, desde el postrealismo, desde este concepto donde ya nos están diciendo que lo que tenemos que postular es un pensamiento débil. O sea, que hay muchos puntos de vista. Estos puntos de vista tienen que estar siempre entre muchas comillas, porque ninguno tiene una verdad en absoluto. Entonces, del momento que tú no tienes una verdad en absoluto, ¿quién la tiene esta verdad en absoluto? Pues los medios de comunicaciones, estas redes sociales, estas formas de comunicarte algo que es obviamente un poder que te está manipulando. Entonces, básicamente nadie habla, por ejemplo, de Palestina, por ejemplo, nadie habla de lo que pasa en Guerrero. Por ejemplo, nadie habla de cuántas mujeres vienen asesinadas en México. Nadie habla de la situación de cómo se ha vivido la pandemia en Brasil. Nadie habla de cómo es la situación real en Italia. Es decir, te hacen pensar que hoy día el problema es un conflicto no de clases, no un conflicto ideológico y político, no un conflicto entre capital y trabajo, sino que el problema es un choque de civilizaciones, decía Huntington en su momento, o que han terminado las ideologías. Y entre estos, entonces, ya no hay clases, sino hay naciones, y del momento que hay naciones, regresas a un fascismo histórico, como básicamente hasta el mismo Mussolini hablaba de una grande proletaria que se despertaba en el Mediterráneo, que empezaba su lucha histórica, justa, genuina, soberana contra las grandes plutocracias del mundo. Y si uno va a ver hoy la narrativa de muchos grupos neofascistas, neonazis a nivel mundial,
podemos decir que mucho es un copia-pega de lo que fue el fascismo histórico, obviamente basado sobre la realidad objetiva, subjetiva de hoy día y a través de todo lo que es los medios de comunicaciones que hacen un trabajo increíble a favor de estos señores. Entonces, terminando, una propaganda, hay un libro, Edward Bernays, que era un pariente de Freud y que fue básicamente lo que en los años 50 creó el concepto de inteligencia de la CIA, de los servicios secretos estadounidenses, y que en este libro trata sobre la cuestión de que dice todo lo que pasa alrededor de nosotros es política. Hasta una asociación de ajedrez es política. Todo lo que sale en un periódico, hasta deportivo, es política, no es cosas que pasan así tanto porque pasan, por casualidad y todo. Entonces, si todo es política, todo es propaganda, yo me pregunto, ¿por qué en el mundo se hace tanta hincapié de estos grupos, de estos politiqueros como Salvini, como Le Pen, como Trump, y por qué se permite, por ejemplo, aquí en México en estos días, este iluminación mediática a un personaje como Gilberto Lozano, por ejemplo. O sea, que no lleva ni siquiera 100 personas en las plazas, o sea, eso es algo de impresionante, pero los 2.7 millones de personas que han recopilado firmas para juzgar a los expresidentes, esos no están en los medios de comunicaciones. Entonces, la propaganda, los medios de comunicaciones como medio de un populismo mediático, porque esto es el verdadero fascismo que hoy enfrentamos, los medios de comunicaciones que hacen posible una dictadura viral digital dentro de una sociedad, de un fascismo neoliberal, desde los años 70, con el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende, en el continente americano, pero obviamente en Europa también con la llegada de la Thatcher y de todo lo que fue prácticamente el aniquilamiento de los derechos sociales, laborales en Inglaterra, en Europa, etcétera, etcétera. Todo esto para concluir y decir, bueno, esta es la situación. Los medios de comunicaciones son estos. Bienvenidas a transmisiones y proyectos como los vuestros. Me parecen excelentes. Perdón, no sabía si ibas a atender esa idea, pero sí, creo que incluso lo que me dices se inserta a lo que quería continuar. Tenemos una pluralidad de voces y pareciera que a veces estamos en una tensión entre la pluralidad y la cacofonía. Es decir, hay tantas voces que resulta difícil pensar, por ejemplo, que hace 20 años, en el entorno mediático de hace 20 años, no teníamos esta cantidad de voces hablando a un tiempo acerca de todos los temas en particular. Y a mí me parece que una de las cuestiones que, como bien llamas, es un fulcro de las derechas es esa, ¿no? O sea, que hay tantas voces a la vez y tantos agentes que no sabes quién está del lado de quién y pareciera que hay entidades, por ejemplo, en Estados Unidos se habla mucho de las conspiraciones desde Rusia, ¿no? Que pareciera que hay entidades que se benefician de la polarización misma. No importa que haya un lado y el otro, y no importa si gana uno o el otro, lo importante parece ser que se peleen. No, lo importante parece ser que haya división y que haya polarización entre las personas. Y que políticos también en otros países como Bolsonaro, por ejemplo en Brasil, se benefician justamente de que entre la izquierda y la derecha la gente se termina por frustrar y dice, yo le voy al que no es de ellos dos. Yo le voy al que no está ni de un lado ni del otro. Y entonces, como bien dices, la lucha que originalmente parecía ser de clases o de ideologías, se convierte en una lucha de los que me dejan en paz y los que me molestan.
Y en las democracias pareciera que estamos peligrando justamente porque cuando terminamos sometiendo las cosas a voluntad popular, ocurren fenómenos como el Brexit en Gran Bretaña, que muchos analistas atribuyen no a que haya un auge de la ideología de derecha, sino una frustración popular. Y que pareciera ser que de allí viene un poco también el aparente apoyo al fascismo. No es tanto la gente se ha vuelto de derecha, sino están hartos de todos. ¿Qué opinas tú que podrían hacer las personas que están en contra justamente de esta polarización para subsanar algo de esta cacofonía de voces? ¿Cómo podríamos unirnos para no empoderar justamente lo que ocurre cuando tienes esta tensión continua que frustra a las personas en las democracias? Aquí entra muy bien una de las categorías y de los conceptos de Antonio Gramsci sobre la revolución pasiva. Tú dijiste muy bien el concepto de la frustración de los grupos de derecha que están al poder a nivel mundial. Entonces, no se puede cambiar la forma de Estado, no se puede cambiar la forma de gobierno, no se puede cambiar hasta presidentes, partidos, porque la crisis capitalista en la que vivimos, en esta sociedad, en este sistema, en esta fase tardía del capitalismo que se define neoliberalismo o fascismo neoliberal, pues no permite volver con el reloj detrás del tiempo. Entonces, también nosotros vivimos en un contexto a nivel mundial que muchos definen como postindustrialismo. Yo no pienso que estamos en una sociedad completamente postindustrial. Sin embargo, sí, efectivamente, en Estados Unidos y en Europa ya no hay regiones, plantas industriales. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, regiones y zonas como Detroit, en Estados Unidos, que eran básicamente el corazón de la industria estadounidense en los años 50, 60, 70 y yo creo hasta los años 80, hoy día son ciudades zombies, ciudades fantasmas, donde básicamente lo que hay es en realidad situaciones de contextos antisociales y de problemáticas sociales como la drogadicción, entre muchas otras cosas, que no hacen posible un volver a un americanismo y Fordismo, es decir, a una sociedad basada donde Ford y el americanismo querían el hombre máquina, básicamente. Y este hombre máquina, este obrero, tenía que ser una persona que moralmente, éticamente tenía que ser perfecto, tenía que tener una familia nuclear, no tenía que ser un borracho, un alcohólico, tampoco una persona que iba a divertirse en las fiestas y todo porque tenía que producir por el capital. Hoy básicamente no estamos en una sociedad de este tipo, entonces estamos justamente en este contexto desde el del claroscuro, o sea, donde nacen estos monstruos porque no hay ya una estrategia por parte del capital para solucionar el problema. También lo de la pandemia es otro de estos monstruos que nacen en este claroscuro y que vienen encima de nosotros para otras muchas razones, que no es solo el capitalismo como una crisis económica y financiera como en los años 20 del siglo pasado, sino que es más global, más universal, golpea el ambiente, golpea las sociedades, golpea en el sentido de que estas enfermedades serán muchas más en futuro. Entonces, dentro de todo este contexto, la necesidad de volver a sacar estos fantasmas de la historia, estos grupos neofascistas, para que después lleguen personajes como Bolsonaro, que Bolsonaro no hace parte de un partido fascista en el sentido del concepto histórico del fascismo, tampoco tal vez ni siquiera conoce a Mussolini, su ideario, Giulio Evola, como mencionaba anteriormente. Sin embargo, él hace parte de este neofascismo o de este fascismo liberal, donde básicamente el grande capital, la grande financia, la grande burguesía imperialista a nivel mundial, necesitas de estos personajes, de estos juguetes, para poder inocular dentro de estos países como Brasil su propia política imperial de saqueo a través del Fondo Monetario Internacional. Entonces, hoy más importante de todo es no tanto el fascismo en el sentido del fascista,
en sí, sino de lo que genera este fascismo neoliberal, o sea, el capital, estos estados imperialistas de las multinacionales que vivimos a nivel mundial y que imponen un diktat a nivel mundial a los varios países, estados-naciones, con sus políticas imperiales. ¿Cómo podemos nosotros solucionar este problema? Pues básicamente haciendo contrainformación, intentando construir contrahegemonía, porque lo que hacen ellos a través de los medios de comunicación es no solo generar el odio, sino crear esta apatía, este sentido de no empatía hacia un compromiso político y social, hacia tu propia comunidad. Entonces, el hecho de que tú abres Twitter, por ejemplo, o Facebook, y te llegan un bombardeo de noticias. O sea, ¿quién puede de verdad sentarse y leer todas estas noticias o analizarlas? O sea, solo un loco, básicamente. O sea, nadie podría hacer esto. ¿Eso qué significa? Que de lo contrario deberíamos concentrarnos todos sobre una temática de investigación, que es también la otra cara de la medalla que nos quieren imponer. O movimentistas, siguiendo todo lo que está pasando. Si hoy pasa esto, nosotros lo vamos a hablar y no vamos a hacer un razonamiento científico programado, como por ejemplo se está haciendo en esta transmisión. Yo estuve un poco revisando el trabajo de ustedes, compañeros, y veía que tienen trabajos planificados hasta los próximos meses. Entonces, una cartela, una agenda política de actividades y de debates que van más allá de lo que puede pasar mañana. El concepto es que hoy nosotros no tenemos la fuerza para poder enfrentar como humanidad una solución general a estas problemáticas, a esta crisis, a esta dictadura digital viral que vivimos. Pero sí podemos sentarnos, estudiar, analizar el momento ante todo, porque llegamos a tanta debilidad, porque siempre volviendo a Gramsci, el problema no es la fuerza del enemigo, sino la debilidad de nosotros mismos a no enfrentarnos a este enemigo, porque si nosotros lo veamos, o sea, poco que un Salvini, un Trump, son un Mussolini, un Hitler y todos estos. O sea, no tienen ni siquiera esta fuerza, este carisma, esta capacidad política de movimentar las masas. De verdad son los medios de comunicaciones. Entonces, nuestros esfuerzos, yo creo, es tomarnos un momento de respiro, reflexionar sobre el por qué llegamos a tanta debilidad histórica y política, y después empezar a razonar sobre una nueva estrategia. Entonces, desde un México lindo y querido, desde una nación azteca, donde hay muchas civilizaciones, como López Obrador lo mencionaba muy bien hace pocos días durante el 75º aniversario de nacimiento de las Naciones Unidas. Dijo López Obrador, nosotros no somos un imperio, nosotros somos una civilización. Yo diría, pues nosotros somos muchas civilizaciones. Entonces, el momento que nosotros teníamos una civilización que se basaba sobre el concepto de comunidad, de fraternidad, de socialidad, del respeto y cariño hacia el próximo en el sentido no cristiano de la palabra, o sea, sino del sentido de que pues si yo a mí me viene y me carga el COVID, pues puedo ser asintomático, pero no me voy en la calle a contagiar a otra persona o peor aún a mis viejitos que tienen una edad ya avanzada. Y esto es prácticamente lo que los medios de comunicaciones hacen, dividirnos, separarnos, hacer la individualidad y romper con esta de los animales sociales que somos todos nosotros, como decía Marx también. En este sentido, yo eso es lo que pienso que se podría empezar a hacer para poder postular. Y ahí ver, concluyendo, los problemas que tenemos que no son el problema del neofascismo, el problema de género o el problema del ambiente, sino que todos estos problemas tienen la misma madre. Es como un pulpo que tiene muchos tentáculos, pero tiene una cabeza. Nosotros no podemos ir y cortar los tentáculos de este pulpo. Tenemos que ir a la cabeza y entender cuál es el problema de todo esto. Eso es.
Hay una imagen que trajiste que me parece bastante importante y bastante interesante, y es esta idea del fantasma, porque creo que el fantasma no se puede matar, y eso es lo más alarmante, ¿no? Y que cuando piensas, por ejemplo, en el eslogan de Trump, o sea, es Make America Great Again, ¿no? O sea, volver a Estados Unidos fuerte otra vez. Y tú tienes esta imagen del hombre fordiano, ¿no? De el obrero que es perfecto, moral, en lo laboral, en lo económico, que se ostenta por encima de todos. Y es esta imagen a la que aluden este pasado que nunca existió, a la que se alude en la mitología fascista de Estados Unidos y que me parece que existe en los fascismos o neofascismos de otras partes, ¿no? En el neofascismo de un Reino Unido, por ejemplo, que añora la fortaleza de un pasado industrial que en realidad siempre estuvo lleno de conflicto, ¿no? O la búsqueda, ¿no? De un pasado que en realidad es casi como mitológico, que se moviliza para crear esta gente que es radical del status quo, para que pareciera que ese es el espíritu del fascismo, ¿no? Una radicalidad en pro de lo que ya existe, ¿no? O sea, una realidad en pro del orden económico imperante, en pro del orden político imperante, en pro de que la gente no se manifieste, no intente cambiar el mundo, no intente hacer más de lo que simplemente ordenarse, conformarse y ponerse a trabajar. Pareciera que ese es el espíritu de un fascismo, pero ¿podremos realmente acabar con él si lo que estamos intentando hacer es enterrar un fantasma? Fíjate que el ejemplo que hace de Estados Unidos, y yo iría más allá también el concepto de la grande Eurasia. Entonces, cuando tú lees a Julio Cébola o ves lo que fue la estrategia de la tensión, la guerra psicológica en Europa en los años, desde los años 40 y 50 en particular hasta los años 80, a través de la Operación Gladio, pero también hoy día, por ejemplo, el neofascismo en Rusia, con este así mal llamado filósofo ruso Alexander Dugin, que hablan de esta justamente grande Eurasia, o sea, un continente eurasiático, donde básicamente hay una superioridad del concepto de la tríade del Dio, patria y familia, que va más allá de este antiamericanismo, de este americanismo, o sea, nosotros somos superiores como civilización, dicen ellos, frente a Estados Unidos. Entonces, la transformación de un concepto antiimperialista noble en un sentido de izquierda que podemos postular hoy día también, se transforma entonces en un discurso étnico, racista, cultural, de un antiamericanismo. Entonces, eso es muy peligroso. También en ese sentido podemos poner el concepto básico del mito del Estado Islámico, del ISIS, o sea, el mismo fascista, de decir que nosotros queremos acabar con la sociedad occidental. Pero ¿qué quieren acabar si son la burguesía imperialista de Oriente Medio? Si son los petromonárquicos, ¿de qué quieren acabar? ¿Quieren acabar con el capitalismo? Claro que no lo quieren acabar. Entonces, ¿cómo vamos a acabar con este fantasma? Que regresas dentro de una psicología de masa. Edward Bernays, que estudió muy bien su cercano pariente Sigmund Freud, y determinó el hecho de que todos nosotros hombres somos débiles, o sea, tenemos miedo de la muerte. Por eso que en la antigua Roma, los romanos que regresaban de una victoria imperial, de un saqueo imperial, en la antigua Roma, había alguien que siempre detrás del grande comandante, estratega militar o del grande emperador, le decía, recuérdate que eres un hombre, recuérdate que eres un hombre, no eres un dios, puedes morir. Pero esta última industrialización tecnológica, militar, que nos hicieron crear el idea, el imaginario que nosotros somos casi inmortales, que ya no podíamos morir de nada. Y esta básicamente virus que llega, esta pandemia, nos hace débil frente a un microbo, hasta algo que es así tan invisible que ni siquiera lo podemos percibir. Y dentro de todos estos nacen estos fantasmas porque ellos vienen con este concepto fuerte de defender la nación, la patria, el Dios. Entonces ves que el capitalismo, pero nosotros qué vamos a hacer? Vamos a construir una sociedad donde nos defendemos, nos arrojamos
como en los tiempos del medioevo, dentro de unos feudos, dentro de unas ciudades fortificadas, porque en esto vivimos hoy. O sea, no vemos muros, pero vemos barreras digitales, virales, donde Hay muros en entre algunos órdenes, ¿no? O sea, hablemos de la frontera del norte de África y Europa, por ejemplo, ¿no? exactamente limes, como en la antigua Roma o en la antigua Grecia. Entonces, para poder combatir, para poder aniquilar, liquidar completamente estos fantasmas, es volver, repito, a una práctica, a un pensamiento crítico, práctico, transformador, de algo que estamos construyendo y que todavía no tenemos en mente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que construir? Bueno, básicamente una sociedad que no sea basada sobre una injusticia social, donde falten un sistema sanitario, ir a la raíz de los problemas sociales, porque no es el COVID que nos mata, sino son las enfermedades heredadas por el neoliberalismo, por todo el estilo americano de vida que Estados Unidos ha impuesto. Entonces, la alternativa no es hacer volver en auge materialísticamente hablando a unos fantasmas, los fascistas, sino ir adelante con la historia, es decir, de romper con esta idea, esta narrativa de un fin de la historia, de un fin de la ideología, volver a las ideologías y volver a una análisis histórica desde un concepto descolonial y desde un concepto Oriente-Oriente, de construyendo la historia, retomando los elementos importantes que han hecho posible un cambio existencial. Hubo experiencias a nivel mundial donde podíamos ponerlas como ejemplo de alternativa, por supuesto que sí. Los aztecas en México, la Unión Soviética en los años 20 y 30, pero a nosotros nos importa decir hoy día que nosotros vamos a tomar el concepto de la justicia, del rito, de la guerra, de los aztecas, entonces a nuestro enemigo, que es un enemigo valioso, además que hoy no existe porque Trump no es valioso, y básicamente nosotros le sacamos el corazón o lo hacemos pozole. Y tampoco es de la Unión Soviética meternos al discurso del concepto de centralismo democrático, centralismo burocrático, centralismo orgánico, o si el culto de la personalidad, o si Stalin o si Lenin, sino ver lo que pasó en los años 20, donde el mundo occidental capitalista estaba en plena contradicción con su crisis y llevó el mundo a dos guerras mundiales, la Primera y Segunda Guerra Mundial. En la Unión Soviética, con los planes quinquenales, se estaba construyendo una sociedad. Entonces, analizar en un discurso donde nosotros no somos unos zombies que retomamos todo como copia y calco, sino que vamos a analizar desde una perspectiva mexicana, latinoamericana, desde un concepto de defensa americana, una nueva perspectiva estratégica para construir un mundo, un otro mundo posible, un mundo de justicia social, de hermandad entre los pueblos, entre la gente buena de todos los pueblos, no importa el color, no importa tu pensamiento político, no importa nada de todo esto. Eres un trabajador, eres una persona honesta, que todos los días trabajan. Nosotros somos por estas personas. ¿Cuáles son los derechos, las violaciones de las mujeres y muchos otros a nivel laboral? O sea, ¿dónde está la discriminación sexual o de género? Está en una ofensa. A mí me dicen, italiano, comes espagueti. Sí, comes espagueti. Pinche güero, sí, pinche güero. ¿Dónde está? Mal pinche güero con los ojos azules y qué. O sea, ¿esto me ofende? Y con todo el respeto, es una pregunta. Pinche indio, sí, soy indio, orgulloso de ser indio, de una historia, de una civilización. El verdadero fascismo, la verdadera discriminación racial, el racismo es cuando tú vas a trabajar o cuando tú vas a hacer un seguro de una camioneta y entonces una mujer en México paga más un seguro de una camioneta porque en el concepto machista patriarcal la mujer va a chocar, el hombre chingón no. Y en el lugar de trabajo, la mujer, la minoría,
etcétera, etcétera, siempre, siempre, siempre será con un salario diferente. Entonces tenemos que luchar por un contrato colectivo nacional, tenemos que luchar por mejoría. Hay un punto que me pareció bastante importante del que mencionas, de que quizás una de las respuestas importantes es justamente no hacer lo que hace el fascismo, que es crear esta historia fantasma, sino tener una historia reflexiva y situada, ¿no? El observar hacia el pasado y aprender de los errores sin adular o deificar a las experiencias pasadas. Pero creo que allí es bien importante lo que dices, porque creo que el fascismo se disfraza de historia, pero es ahistórico, ¿no? O sea, él se distancia de las experiencias reales y siempre va a las mitologías y frecuentemente esas mitologías son excluyentes. Y es una de las cosas que hace al neofascismo alarmante, por lo menos desde una perspectiva de odio, porque justamente estas historias y estas mitologías que crean, tanto no existen como están hechas para hacer enemigos de ciertas personas, a las personas migrantes, por ejemplo, y es un tema que creo que no hemos tomado mucho, pero que tú tocaste con la historia con la que comenzamos este tema, y que me gustaría que abordáramos con un poco más de profundidad. ¿De dónde viene el odio de los fascistas hacia las personas migrantes, hacia las minorías religiosas y hacia, las identidades que no se conforman con una heteropatriarquía? ¿Por qué es tan importante el promover el odio hacia estas diferencias desde un proyecto neofascista? Sí, por ejemplo, en los años 20 del siglo pasado, en los años 70, tú podías distinguir hasta en un concepto de clase quién era un fascista. O sea, en los años 70 los fascistas eran los jóvenes de la clase media privilegiada de las grandes ciudades de Italia. Hoy día, los neofascistas en Italia, en Francia, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, son los subproletarios, son los mismos trabajadores que vienen inoculados, envenenados durante toda la vida dentro de esta sociedad a través de los medios de comunicación, de que es el inmigrante que te está robando el trabajo, que si tú ganas solo 4 euros a la hora es porque hay un migrante que llega y que después, si no, él va a trabajar por 13 euros. Entonces no es el problema del dueño, del patrón, del emprendedor que hace posible de esta situación. Y quieren que, obviamente, los proletarios en el mundo, la gente honesta, básicamente se quede separadas. Dentro de esto nace básicamente el fascismo. Esta película que yo estaba mencionando es increíble, interesante, porque justamente hace ver que al final de la película hay este asesinato que es además una historia verdadera, narrada en la misma forma. Esta película viene publicada y presentada, viene publicada, viene creada antes del asesinato, porque el asesinato es durante la transición de la presentación de la película a nivel internacional. Entonces es increíble cómo se muestra que logran manipular a un muchacho que tiene problemáticas sociales que evidentemente si no viviera en una sociedad donde básicamente hace del degrado social, del distanciamiento social, de todas estas problemáticas que estamos narrando, el mito fundamental para crear un gene del odio fascista y neofascista, no podría existir. O sea, no en la Cuba de los Castros, no en la Venezuela de Chávez, tampoco en otras sociedades pasadas hubo esta violencia. Pasa y suceden en sociedades capitalistas donde te bombardean de odio, de odio, de odio. Al final, este muchacho manipulado por los medios de comunicaciones, por su vida, una madre anciana enferma, él con un trabajo precario que no tiene dinero para pagar, alcanzar el sudor de su trabajo y entonces no tener la posibilidad de pagarse una casa dignitosa, poder comer, de poder vivir dignitosamente como las Naciones Unidas en su papel dicen y describen como el concepto básico en el cual deberíamos vivir toda la sociedad humana a nivel mundial. Le llega a asesinar a este alcalde porque es un defensor de los derechos de las minorías sociales, sexuales, de género, etcétera, etcétera. ¿Quién lleva a disparar
en la mano de la pistola de este muchacho. Las televisiones, los medios de comunicaciones. En esto nosotros tenemos que concentrarnos, o sea, no mirar el dedo que está apuntando hacia la luna, sino mirar la luna. Hay un tema que también creo que allí comentas, por ejemplo, ¿no? Hay un discurso global que apunta hacia la, la, ampliación de derechos y el reconocimiento de, los derechos de personas y que frecuentemente hoy en día se contrasta el globalismo. El globalismo como un movimiento, o sea, de derechos universales y que trascienden las fronteras de los países, y el neofascismo como una respuesta nacionalista que busca reivindicar un orden que pone a la nación primero y al orden internacional después. ¿Tú consideras que hay alguna, que también puede existir un neofascismo internacionalista o siempre será también como un elemento de reacción a nivel nacional? Siempre será un movimiento de reacción nacional para que todo cambie, y que todo siga igual, en un sentido catopaldesco, y para una revolución pasiva. El mundialismo viene criticado, la gente ya está cansada, o sea, de vivir en un capitalismo tan brutal como lo que vivimos, pero no tenemos una alternativa, no tenemos una perspectiva política, nos quitaron todo. Y frente a una situación de este tipo, obvio que quien logra tener un consenso a nivel popular, pues son los neofascistas, son las ultraderechas que hacen un concepto de nación, de patria. Todos queremos a nuestra patria. Mi patria es la humanidad, por ejemplo. Pero la patria también es un concepto muy interesante. El problema es transformar este concepto de patria en nacionalismos, como lo hacía Mussolini. Mussolini hablaba y decía, nosotros no somos internacionalistas, pero después llegó aquí en América, en México, con el Barco Italia, con Giovanni Gentile, filósofo principal del neofascismo, del fascismo histórico italiano, para adoctrinar, para coquetear, para acercar al pueblo mexicano a un concepto de lucha contra las grandes plutocracias. Entonces, nosotros italianos estamos luchando como un discurso del grande imperio de Occidente, porque somos herederos de este concepto dentro del Mediterráneo contra las plutocracias. Tenemos también los alemanes como nuestros aliados, los japoneses. Ustedes mexicanos también úntanse en esta noble lucha histórica contra el grande imperio americano, o sea, contra los americanos, el americanismo, globalización, americanismo, pero no es ir en la lucha contra el capitalismo, no es ir contra la lucha de lo que son las guerras imperiales, por ejemplo. No hay una narrativa coherente por parte de los fascistas, ni en Europa ni en Estados Unidos, que los llevas a una teoría de praxis donde ellos golpean y acusan, por ejemplo, a Israel de sionismo, algo que existe y es real, y que yo también condeno como crimen, como sociedad criminal, terrorista y fascista, pero básicamente llegan a después a sentarse en las mismas mesas con Israel, con Netanyahu. Por ejemplo, Salvini es amigo de Netanyahu. Vox en España son muy relacionados y financiados por Israel, el Estado sionista, la entidad sionista de Israel. Entonces, en esto yo quiero subrayar la cuestión de que el fascismo llega siempre en momentos de crisis, como fue en los años 20 del siglo pasado, en los años 70 del siglo pasado, hoy día obviamente con una narrativa evoluda, que cambia, se desarrolla, que cambia según el concepto del desarrollo histórico de las sociedades. No puede ser igual la narrativa de Vox con la narrativa de la Lega Norte o con Civiltà y Acción en Italia o con los neonazis en Ucrania o con Gilberto Lozano aquí en México, el panismo, etcétera, etcétera. Obviamente utilizan narrativas diferentes, pero tienen esta misma estrategia que es básicamente alejar a los pueblos trabajadores, a los que están cansados, que querían luchar
por un mundo mejor, con justicia social, y que básicamente no ven una alternativa, como en los tiempos cuando básicamente en los años 20 la socialdemocracia traidora en Europa hizo posible las llegadas al poder del fascismo en Italia, del fascismo en Alemania, en España. ¿En qué sentido? Y aún más fuerte, hasta más militante, porque de hecho la Liebknecht y la Luxemburgo no lo mataron y no fueron asesinados por Hitler, sino fueron asesinados por la socialdemocracia alemana en este sentido. Entonces, hoy mismo veamos la realidad que es, por ejemplo, un ejemplo, sí, real, concreto. Hubo elecciones para los gobernadores de las regiones, de algunas regiones italianas hace pocos días y ganó la derecha. Hoy, en este momento, la derecha en Italia gobierna 15 regiones sobre 20. Las otras 5 son el Partido Democrático, que son básicamente como el Partido Democrático en Estados Unidos. ¿Cuál es la alternativa de los pueblos? O sea, un capitalismo neoliberal que llevan adelante una Clinton, una Merkel, o básicamente neofascismo. Obvio que tenemos que construir una nueva tendencia, un nuevo ideario, volver a esta estrategia que yo te mencionaba. Creo que también ya estamos a punto de terminar, pero creo que también es algo importante y regresar a un punto que comentabas, que es la idea de la patria, porque no me quiero quedar solamente del lado de la izquierda, creo que también es importante darle vuelta a la mesa y creo que de pronto es posible que también desde las izquierdas se puedan gestar movimientos que puedan ser autoritarios o que, como bien lo mencionabas, ¿no? En algún momento surgen tendencias que son contrarias a la coherencia ideológica y apuntan a la conveniencia política desde el odio, ¿no? O sea, se pueda movilizar esta idea del patriotismo, esta idea del amor al pueblo y convertir en una justificación para opresiones y para limitaciones de derechos. ¿No crees tú que es posible que también desde la izquierda se pueda caer en estos temas? ¿Y cómo se puede evitar que esto ocurra? Fíjate que tienes mucha razón y se puede postular hasta con argumentaciones históricas. Benito Mussolini, hasta su nombre, Benito, viene del hecho de que su padre, la familia de Mussolini, era socialista. Entonces veía en Benito Juárez un ejemplo hasta que les dieron el nombre a su hijo de Benito. Benito Mussolini fue hasta los años primeros, el final de la década de los 10 del siglo pasado, director y fundador del Avanti, el Avante, el principal periódico socialista de análisis y propaganda en Italia. Y básicamente él fue también uno de los promulgadores de la famosa, así llamada, Semana Roja en las regiones del centro norte de Italia, en Emilia-Romagna, donde fueron asesinados durante una semana por parte del ejército decenas de campesinos pobres y donde el Partido Socialista, o más bien su ala más maximalista, o sea, que ponía al orden del día el programa máximo para una revolución, había llevado adelante en el concepto de una huelga general que venía desde Georges Sorel, francés, anarco-sindicalista. Y entonces, todos estos fueron básicamente los conceptos ideológicos que hizo posible el nacimiento político carismático de Mussolini, porque era un personaje muy carismático en ese entonces, hasta que la primera sección juvenil de Torino, donde estaban prácticamente también Gramsci todos, al comienzo de la formación política de Antonio Gramsci, veían en Giovanni Gentile, en Mussolini, que eran socialistas verdaderos en esta época. O sea, no se podía imaginar que después, pocos años, hubiera recibido el dinero del Mises inglés para transformar su narrativa hacia un concepto nacional popular y nacionalistas, como tú justamente lo mencionabas. Pero hasta ese momento era un discurso muy interesante, muy importante, que impactó hasta a los jóvenes más revolucionarios de la Torino socialista de la década de los 20 del siglo pasado. Esto para decir que efectivamente sí, hay muchas cuestiones importantes. ¿Cómo se puede descubrir un concepto de este tipo? Vamos a analizar lo que fue
la noche de los cuchillos largos en Alemania, cuando básicamente hubo una guerra civil dentro del Partido Nacional Socialista Alemán de Hitler. Había un sector que era lo de Rommel, de las camisas brunas, marrones, que decían que se tenía que hacer una ruptura con la grande burguesía imperialista alemana y acercarnos a un discurso socialista y hasta de la Unión Soviética. Entonces lo que hizo Hitler fue básicamente quitar completamente todo lo que era del Partido Nacional Socialista, ya no era socialista, era solo Partido Nacionalista. Con esta guerra civil dentro del partido, pero todo esto ya Lenin en su momento en extremismo, uno de sus ensayos principales, analiza y critica dentro del Partido Socialdemocrático Alemán una tendencia que lleva adelante todo lo que fue después el nacimiento del Partido Nacional Socialista de Hitler. Entonces, o sea, es volver siempre, como decía, a un estudio, a una estrategia, a entender las cosas, una deconstrucción. A mí no me interesa Lenin en toda su complejidad. Como, La idea, yo creo que cerrando sería, y creo que la gran lección que tenemos de esta conversación es esa, ¿no? Que tendremos que hacer un estudio más concienzudo y un poco dejar de distraernos, como aludías hace rato, por la marejada constante de noticias y la cacofonía que se manifiesta en este entorno de posverdad y de tantas voces hablando a la vez, y hacer estos espacios de reflexión quizás como los que tenemos aquí en la red, donde nos enfoquemos no en las cosas del hoy en día, sino también en pensar en un programa un poco más largo. Yo quisiera agradecerte, Alessandro, por acompañarnos el día de hoy. Quería también, omití al inicio disculparme en nombre de Ruth, que no pudo estar con nosotros en tema tiene un tema familiar y por tanto no pudo estar el día de hoy. Pero nos encantaría tenerte de nuevo una vez más, si tú aceptas, para continuar con este tipo de conversaciones y justamente que no se quede en una sola vez y que podamos seguir cultivando un entendimiento más sofisticado de estos movimientos. Pues te agradezco muchísimo y que tengas excelente día, no, Alessandro. gracias a ustedes y por supuesto que sí, aquí estoy a la orden cuando quieran. Gracias y un saludo a Ruth, un abrazo Gracias. como entre que se hace entre compañeros. Seguramente nos verá y pues recibirá tu abrazo y tu saludo. Muchísimas gracias.